Número 11. Los misterios de Mitra. Los misterios de Mitra es un antiguo culto romano que sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. Durante la época romana adoraban a un dios pagano desde los templos profundos y subterráneos, pero hay mucho que no sabemos sobre esta antigua religión. Se han encontrado al menos 400 templos en todo el antiguo imperio romano que alguna vez fueron utilizados por los miembros del culto de los misterios mitraicos. Sus seguidores adoraban a la deidad llamada Mitra y también eran conocidos como el culto a las estrellas porque tenían fuertes lazos con el mundo celestial. Estaba tan extendido que se practicó durante tanto tiempo que se consideró uno de los primeros rivales del cristianismo. Pero ¿quién era Mitra? Si bien hay muchos frescos y pinturas que se han encontrado bajo tierra que representan a Mitra matando a un toro, no está claro quién fue. Aunque fue tan popular, se sabe muy poco sobre los misterios de Mitra. Los miembros del culto no han dejado ningún relato escrito sobre cómo funcionaba o cuáles eran exactamente sus creencias. Se consideraba uno de los mayores misterios religiosos sin resolver de la historia. De hecho, nadie sabe de dónde vino Mitra. Algunos creen que se basó en un dios persa, otros dicen que Mitra es en realidad el héroe griego Perseo, y otros afirman que Mitra es Orión. Ningún historiador puede ponerse de acuerdo sobre los orígenes del culto, pero está claro que la astrología y el cosmos eran muy importantes para ellos. Los eruditos ahora están tratando de buscar pistas en los textos antiguos para descubrir más sobre el misterioso culto. Número 10. El culto ovni. Existe un culto ovni llamado Raelianos y están esperando pacientemente el regreso de los creadores de la humanidad, una raza de seres extraterrestres que ellos llaman Elohim. Técnicamente los Raelianos se refieren a sí mismos como una organización más que como un grupo religioso. Según el presidente de los Raelianos norteamericanos, ya cuentan con 130,000 miembros distribuidos por 80 países. No creen en Dios y en cambio piensan que los seres humanos fueron creados por extraterrestres dentro de un laboratorio en el espacio y luego depositados en el planeta como un tipo de experimento. Su profeta es Claude Bolholm, un tipo que solía ser periodista e incluso piloto de carreras y fundó la organización después de experimentar un encuentro extraterrestre hace unos 40 años. La organización que inició está dedicada, según él, a la ciencia y al placer. Interesante combinación, ¿no creen? Se considera a sí mismos liberados sexualmente y esto les ha ayudado a reclutar nuevos miembros en todo el mundo. Pero ha habido algunas afirmaciones muy interesantes provenientes de los raelianos. Hace unos años dijeron que habían logrado clonar bebés humanos con éxito. También utilizan un símbolo extraño que ha sido fuente de mucha controversia. Su símbolo es la esvástica combinada con la estrella de David, ambos símbolos provenientes de ideales muy diferentes. Pero, ¿qué quieren los raelianos? Dicen que su objetivo central es crear una embajada legítima cerca de Jerusalén para que puedan dar la bienvenida a la raza de los extraterrestres cuando regresen a la Tierra, lo que aparentemente sucederá en cualquier momento. Número 9. La familia. Anne Hamilton Byrne fue líder de uno de los cultos más enfermos de la historia de Australia. Si bien parecía relativamente normal en el exterior, capaz de tocar el arpa y fanática del canto de soprano, también estaba completamente loca. La gente pensaba en ella como bastante encantadora con su cabello rubio claro, pero la buena apariencia no disuade del hecho de que también fue líder de la familia, el culto apocalíptico más notorio de la década de 1960 en Australia. Ella afirmó que era Jesús renacido como mujer y también afirmó que tenía poder en sus ojos que podía usar para esclavizar a las personas con una sola mirada. Lo que hace a Anne tan interesante es que fue una de las únicas mujeres líderes de culto en la historia, y su género tampoco le impidió ser una de las más brutales. Operó en total secreto durante 20 años, escondida en el campo cerca de Melbourne. Ella no quería que su culto estuviera en ningún lugar a la vista del público, y solo fue arrestada cuando 2 niños que habían estado manteniendo cautivos escaparon e informaron a la policía, que allanó el complejo en 1987. Después de la redada, salió a la luz que Anne había recogido 28 niños que usó como juguetes, vistiéndolos con ropa idéntica y decolorando su cabello para que fuera platino. Y para mantener a los niños bajo control, los golpeaba, los mataba de hambre y los torturaba. Pero, ¿cuál era el objetivo de Anne? Quería poder sobre los demás más allá de cualquier cosa. Ella practicó todo lo que pudo para conseguirlo, incluido una mezcolanza de cristianismo, profecía apocalíptica y misticismo. También obligó a sus seguidores a inyectarse niveles peligrosos de LSD, y al final, todo lo que realmente hizo fue abusar de los niños y deleitarse con su poder antes de que la atraparan, le dieran una multa de $5,000 y luego la dejaran ir. Según The Guardian, todavía está viva hoy y tiene casi 100 años, pero ha estado confinada durante casi 15 años en un hogar de ancianos con demencia. Número 8. Los misterios de Eleusis.
Los misterios de Eleusis fueron rituales secretos practicados por un culto extraño que duró casi 2000 años, aproximadamente la misma cantidad de tiempo que ha existido el cristianismo. Los misterios de Eleusis fueron practicados por los griegos. Eran tan importantes para el pueblo griego que el único camino real en Grecia, antes de la llegada de los romanos, era de Atenas a la ciudad de Eleusis, llamado Camino Sagrado. Sabemos que los rituales tenían que ver con el mito griego de Demeter y Perséfone. El objetivo era dar a los iniciados una visión de la otra vida tan profunda que cambiaba la forma en la que se veían a sí mismos y al mundo. Aquellos que formaban parte de este culto supuestamente no tenían más miedo a la muerte, porque reconocieron que sus almas eran inmortales. En el mito griego de Demeter y Perséfone, Perséfone desciende a la tierra de los muertos y regresa a la tierra de los vivos cada año. Cualesquiera que fueran los rituales que formaban parte de este culto, eran lo suficientemente poderosos como para influir en Grecia durante milenios y al mismo tiempo permanecer en secreto incluso hoy. Estos miembros del culto practicaron sus rituales entre 1600 a.C. y el 392 después de Cristo. Sin embargo, son uno de los cultos más misteriosos que jamás hayan existido, porque a los que formaban parte del culto se les prohibió discutir o escribir lo que hacían durante los rituales. Esto ha demostrado ser un gran debacle para los historiadores que no pueden entender lo que hicieron estas personas. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Los 9 desconocidos. Los 9 desconocidos es una novela escrita por Talbot Mundy que salió a la luz en 1923. La novela trataba sobre un culto de 9 hombres desconocidos que fue fundada por el emperador Asoka en el 270 a.C. para preservar un conocimiento secreto que, si cayera por error en manos extrañas, destruiría a la humanidad. Había 9 hombres encargados de custodiar 9 libros de conocimiento secreto. Si bien este fue un libro popular en los años 20, la premisa en verdad proviene de la realidad. En la década de 1960, Lewis Powell y Jacques Bergier escribieron un libro llamado La Mañana de los Magos y afirmaron que los 9 desconocidos eran un culto real y que el Papa Silvestre II incluso los conoció en el siglo XIX. ¿Pero hay algo de real en esto? Hay una pequeña verdad. Asoka el Grande fue un emperador indio que gobernó casi todo el subcontinente indio entre el 268 y el 232 a.C. Promovió la expansión del budismo en gran parte de Asia e incluso hoy en día se le considera el mayor emperador de la historia de la India. Se las arregló para extender el reino hasta Afganistán y Bangladesh modernos. Desafortunadamente no hay evidencia histórica de que alguna vez haya creado un culto de 9 hombres desconocidos para guardar un conocimiento secreto. Pero de nuevo, si hubiera creado uno de los cultos más secretos de la historia, no habría ninguna evidencia de ello, ¿verdad? Número 6. El culto de Blackburn. El culto de Blackburn puede ser responsable de la muerte de varias personas diferentes. Es posible que también se hayan salido con la suya con estos asesinatos. Uno de los asesinatos fue de una joven discípula que fue horneada viva para tratar de curarla de una enfermedad de la sangre. El grupo fue acusado de homicidio involuntario, pero nunca fue procesado, por lo que prácticamente se salieron con la suya. El culto fue iniciado en 1922 por May Otis Blackburn. Esto sucedió en Los Ángeles, aunque Blackburn rápidamente formó un retiro en Simi Valley. Blackburn afirmó que recibió revelaciones de ángeles y que estaba a cargo del arcángel Gabriel. El trabajo de Blackburn era escribir libros que revelaran los misterios de la vida y la muerte. Pero las cosas se pusieron raras rápidamente. Hubo sacrificios de animales, escándalos sexuales y un intento muy extraño de resucitar a una adolescente muerta de 16 años. De hecho, la policía descubrió el cuerpo de la joven debajo de la residencia de sus padres, que estaban en el culto. Alrededor del cadáver había 7 cadáveres de cachorros podridos. Los padres de la adolescente finalmente admitieron a la policía que Blackburn los había convencido de ponerla debajo de su casa con los perros muertos como parte de una ceremonia de resurrección. Desafortunadamente para los padres no funcionó. Aparte de creer en el uso de cuerpos de cachorros en intentos de resurrección u hornear como medio para curar enfermedades, el culto principalmente robaba cosas. En 1929 los líderes del grupo fueron acusados de hurto mayor y Blackburn fue encarcelado por robar $40,000. Después de que fue a la cárcel, su culto inusual colapsó.
Número 5. Los Hermanos de la Pureza. Este grupo sigue siendo absolutamente misterioso. Hasta el día de hoy nadie sabe realmente lo que hicieron o lo que todavía hacen. El grupo se creó en el siglo VIII y es claramente una sociedad musulmana. Según algunos, el grupo es un devoto creyente del chiismo, que es una rama de la fe musulmana, donde el yerno del profeta Mahoma, Ali, es el verdadero sucesor del trono. El grupo comenzó en Barça, antes de convertirse en Irak, y aparentemente estaba formado por un grupo de filósofos. Estaban tan en sintonía con sus creencias que escribieron epístolas de los Hermanos de la Pureza. Aquí es donde las cosas se ponen un poco raras, ya que a pesar de que la sociedad es conocida y confirmada con respecto al libro, nunca se han registrado ningún miembro confirmado. Debido a esto, en realidad se desconoce si este grupo se extinguió de una forma u otra o si todavía existen. Sin embargo, una cosa que se sabe es que tenían un horario definido en cuanto a dónde y cómo se reunían. Se reunían a principios de mes, donde aparentemente solo daban discursos y hablaban entre ellos. A mediados del mes se reunían para contemplar las estrellas y discutir sobre el cosmos, y al final del mes se reunían para recitar himnos. El hecho de que no sepamos mucho sobre los Hermanos de la Pureza es probablemente la razón por la que su nombre persiste hasta el día de hoy. No sabemos quiénes son ni qué estaban haciendo. Número 4. La Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo fue un culto notorio y uno de los más devastadores. El líder era Marshall Applewhite, quien convenció a un grupo de 20 personas en Oregón en 1975 para que abandonaran a sus familias y se mudaran a Colorado con él. Prometió que una nave extraterrestre los llevaría al reino de los cielos. Explicó a los seguidores que el cuerpo humano no era más que un contenedor que podía abandonarse por una existencia más realista. Pero cuando la nave espacial no llegó, los miembros comenzaron a irse y en 1985 el culto terminó. Marshall resurgió en la década de 1990 y en 1996 había adquirido una gran casa en el rancho Santa Fe y había conseguido nuevos seguidores. Hizo que sus miembros masculinos fueran castrados y le dijo a la gente que el cometa Hale-Bopp, que estaba dando la vuelta al sol en ese momento, anunciaría la llegada de una nave espacial extraterrestre que los llevaría a una existencia superior. En marzo de 1997, cuando el cometa se acercó más a la Tierra, Marshall y 38 de sus seguidores bebieron cócteles de vodka y fenobarbital. Luego se acostaron y esperaron dejar sus cuerpos y ser transportados a la nave espacial. Poco después, la policía descubrió los cuerpos de 21 mujeres y 18 hombres con ropa oscura y zapatillas Nike dentro de la casa de Marshall. Todos estaban muertos. Número 3. Iglesia El Señor de Nuestra Justicia. White Bent es el Mesías y líder de la Iglesia El Señor de Nuestra Justicia. También fue condenado en 2008 a pasar 10 años en prisión por tener contacto delictivo con un menor y contribuir a la delincuencia de un menor. La niña en cuestión tenía 16 años y el líder de la secta afirmó durante su juicio que no era nada inapropiado lo que hicieron porque todo tenía que ver con la curación espiritual. Pero según los fiscales, Wayne fue sorprendido haciendo cosas inapropiadas con la adolescente y su hermana menor de solo 14 años más de una ocasión. Durante el juicio, ambas chicas insistieron en que no pasaba nada más, pero eso no impidió que el tribunal condenara a este idiota por 10 años de cárcel. Desafortunadamente para el público solo cumplió 8 de estos, ya que fue liberado en 2016 a los 74 años para que pudiera ser operado. Ahora sabemos cómo terminó el culto y volvamos al comienzo. Los jóvenes eran parte del culto de Wayne en Nuevo México que fundó en 1987. El culto en realidad no hizo otra cosa que adorar a Wayne como el Mesías, después de que convenció a sus aproximadamente 80 seguidores de que él era la encarnación de un dios. Pensaron que serían elevados al cielo el día del juicio, pero ese día del juicio venía y se iba continuamente y nunca sucedió nada. Y mientras tanto, Wayne, su santo líder, estaba usando su posición para tener acceso a menores. Número 2. Los cultos de carga. Los cultos de carga son un fenómeno extremadamente inusual que en realidad ocurrió más de una vez en diferentes escenarios. En 1946, los trabajadores del gobierno australiano que patrullaban las tierras altas centrales de Nueva Guinea descubrieron pueblos primitivos que todavía vivían allí como si fuera la edad de piedra y estaban sumidos en la agitación religiosa. Al final resultó que estas personas tenían una profecía peculiar. La profecía decía que cuando la gente blanca llegara a su mundo terminaría.
terminaría. Cuando los nativos vieron a los australianos blancos, pensaron que su profecía se había cumplido y pasaron a matar a todos sus cerdos. Mataron a los cerdos porque creían que 3 días de oscuridad los engullirían y aparecerían grandes cerdos del cielo. Necesitaban tener suficiente comida y otras necesidades para esperar un gran evento que cambiaría su piel de negro a blanco y cambiaría el mundo. Pero por supuesto esto no pasó. Este tipo de cosas no son tan raras como se podría pensar. El escaso contacto con las civilizaciones coloniales del siglo XX resultó en una plétora de cultos de carga en Melanesia, en lugares como Nueva Guinea, las Islas Salomón y Fiji. Los cultos de carga adoptaron un sistema de creencias basado en tecnologías que se encontraron debido a la Segunda Guerra Mundial, cosas como piezas de tecnología de soldados muertos y lanzamientos aéreos, o cosas intercambiadas por soldados patrulleros. Cuando los soldados se fueron, la gente local adoraba sus tecnologías y formaban cultos a su alrededor, pensando que algún día regresarían y traerían cargamento. A menudo creían que el cargamento fue creado por magia de alguna deidad. Todo tipo de extraños mitos surgieron en torno a las primeras interacciones con los extranjeros y los extraños regalos que traían, como la profecía del fin del mundo en Nueva Guinea. Número 1. Culto del hombre pájaro. El culto del hombre pájaro comenzó en el año 1540 en medio del Océano Pacífico. Lejos de prácticamente todo en la isla de Pascua, los Rapa Nui crearon las famosas estatuas Moai y tenían una cultura y mitología muy rica, de la que todavía estamos aprendiendo hoy. La gente de la isla de Pascua sigue siendo un enigma, pero quizás uno de los misterios más cautivadores es el culto del hombre pájaro. A diferencia de otras culturas polinesias, los Rapa Nui creían en el Tangata Manu, el hombre pájaro. El hombre pájaro es una de las creencias más famosas de la isla de Pascua, mitad hombre, mitad pájaro, relacionada con eventos de culto en el sitio sagrado de Orongo. En tiempos de conflicto, las tribus organizaban un concurso para elegir al gobernante de toda la isla. El culto al hombre pájaro siguió al ganador, quien sería declarado Tangata Manu. Cada año, los guerreros de cada tribu se unían en competencia, que implicaba descender un acantilado con sus propias manos, nadar a una isla para recolectar huevos de aves y llevar el huevo intacto hasta su jefe tribal. Solo los guerreros elegidos por los videntes de lo divino podrían participar en función a las visiones que tenían. La tribu que ganara se convertiría en líder de la sociedad durante un año completo hasta la próxima competencia. Según Ancient Origins, la ceremonia del hombre pájaro se dedicó a Makemake, el dios principal del culto, el dios de la fertilidad y también la deidad que creó a la humanidad. El culto del hombre pájaro probablemente reemplazó a un culto más antiguo y más complejo que adoraba a los antepasados Moai. Los Moai son las enormes estatuas icónicas de la isla de Pascua, pero sigue siendo un misterio porque este sistema de creencias mucho más complicado fue reemplazado por el culto del hombre pájaro más simple. Cuando los europeos llegaron a la isla de Pascua, ya había hecho mucho malestar entre las tribus y los recursos naturales estaban severamente agotados. Se estaba acabando el tiempo para los Rapa Nui y las peleas y el caos yacían bajo la superficie. Se cree que el culto religioso del hombre pájaro fue el último intento de una sociedad aislada para unirse antes de extinguirse. Gracias por ver el video y no olvides darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.